Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Bien, es una bendición estar en la casa de nuestro Dios, y entendemos bien que es más que este edificio. La casa del Señor es su iglesia. La iglesia de Jesucristo es el templo donde mora Dios. Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Por eso que la casa del Señor puede ser aquí, puede ser en el patio, puede ser en un parque, puede ser en una colina, donde están los creyentes reunidos. Allí está la casa del Señor. Así que bienvenidos sean a este servicio, segundo servicio de este día domingo. Y vamos a leer un texto muy sencillo para nuestra meditación en esta mañana, ¿ok? Que está en Mateo capítulo 18. Tenga la bondad, busque Mateo capítulo 18. ¿Lo hallaron todos? Ok, vamos a leer la Biblia. Versículo primero, vamos a leer del versículo primero hasta el 3. Hasta el 4, perdón. 3 hasta el 4. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la bendición de compartir este tiempo contigo. Sabemos, Señor, que tú eres la fuente de toda sabiduría, eres la fuente de toda bendición, y como tal hemos venido en esta mañana, nos hemos acercado para recibir de ti y ser llenos de ti a través de la instrucción de tu palabra. Padre bueno, guárdanos, ayúdanos para ello, bendícenos, instrúyenos, que tu Espíritu Santo cumpla esa labor de guiarnos y enseñarnos toda la verdad. Padre bueno, te encomendamos estos minutos de meditación. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. A ver, vamos a hablar un poco de los discípulos de Jesús. La mayoría de nosotros sabemos que Jesús tuvo 12 discípulos. En realidad, él tuvo muchos más. Solo que él escogió a 12 para que anduviesen con él de forma muy íntima y muy estrecha. Habían otros, muchos más. Habían 70 discípulos que el maestro en alguna ocasión envió de 2 en 2 a predicar el evangelio. O sea, no eran solamente 12, eran mucho más que 12. Finalmente, en el aposento alto donde Jesús se les apareció y donde ellos se quedaron reunidos orando en Hechos de los Apóstoles, eran 120. Es decir, no solo estos 12 eran los que seguían a Jesús, habían muchos otros más. El día de hoy nosotros nos llamamos así, discípulos del Señor, y la palabra discípulo significa seguidor. El discípulo es un alumno, es uno que está bajo la enseñanza de otro.
Y para nosotros es importante entender que necesitamos ser enseñados. No importa qué edad tengas, cuán grande seas, cuán viejo eres, cuán recorrido tengas, cuántos tropiezos hayas tenido en tu vida, si has visto muchas cosas, has recorrido el mundo, necesitamos ser enseñados. Rechazar la enseñanza es como un acto de soberbia, como decir que yo no necesito que nadie me enseñe porque yo ya sé todo. ¿Qué me pueden enseñar? Bien, ese no sería una muestra de un elemento muy importante, un ingrediente muy importante que es humildad. ¿Ok? Todo aquel que va a ser enseñado tiene que ser humilde, tiene que cubrirse o llenarse de humildad. Por ejemplo, los alumnos en el colegio van, asisten a sus clases y ellos son los alumnos y hay un profesor. ¿Ok? Los alumnos tienen que ir con una actitud, no de rebeldía ni tampoco de suficiencia, sino que ellos tienen que ir con el deseo de aprender, con la necesidad de aprender, para lo cual van a estar quietos, ordenados, disciplinados. Se requiere eso para que pueda funcionar el proceso del aprendizaje. Pero si el niño va contencioso, complicado, que lo sabe, que a nadie le enseña, no va a aprender nada, pues ese hay que jalarlo de año de frente, ¿eh? No entiende nada, no sirve para la carrera del estudiante. Por eso que algunos chicos tienen más ventajas que otros, porque algunos son más dados a ser enseñados por sus aptitudes y sus virtudes que otros que son más complicados. Bien, Jesús escoge discípulos. ¿Cuántos? 12. De entre la multitud de discípulos, Él llamó a 12 para que estuviesen con Él. Ok. Bien, cuando le echamos una mirada a estos discípulos, vamos a encontrar a lo largo de los evangelios que eran hombres muy complicados, eran muy difíciles. Es como que yo diga así, a ver, voy a escoger a 12 personas, a ver quién es más complicado acá. A ver, tú fulano, ven, que me hace renegar mucho, ven también, ¿no? Hermanita, usted que bueno, ya, venga también. Cosas así. Porque Pedro, Juan, Jacobo, Judas, entonces no eran la crema innata, lo mejor de lo mejor. No. Y uno de ellos lo traiciona, por si acaso. O sea, no lo traiciona un enemigo de Jesús, lo traiciona un amigo de Jesús. Por eso que Jesús lo llama amigo. Uno que comía con él, que mojaba el pan en su plato. Para los judíos, comer con alguien, compartir la comida, es un honor, es un privilegio. Tú llegabas a la casa de cualquiera de ellos, te obligaban, quédate a comer, quédate a comer, quédate a comer. Me honras si te quedas a comer, por favor, no te vayas, tienes que comer, tienes que comer. Y tenías que entrar y comer. Para él era un privilegio recibirte y tú tenías que compartir con él. Judas estaba al lado de Jesús en la última cena. Bueno, había otro, ¿no es cierto? Pedro, que ya conocemos muy bien, que es el hombre impetuoso, es el hombre hablador, es el hombre que aparenta valentía, pero en el fondo es muy cobarde. Es el hombre de las declaraciones así de revelación, como es el hombre que el diablo utiliza para desanimar a Jesús. Qué complicados estos señores. Había unos hermanos, Juan y Jacobo. ¿Saben cómo les decían a ellos? Les decían los hijos del trueno. ¿Por qué creen que decían los hijos del trueno? ¿Porque eran blanquitos? ¿Porque eran eléctricos? ¿Por qué creen que les decían hijos del trueno? Porque tenían mal carácter. Eran de esos renegones, refunfuñones. Cuando pasaron por una aldea de samaritanos y no los quisieron recibir, ellos le dicen: maestro, ¿quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los consuma a todos estos? Miren qué bravos. O sea, con esos tipos tú no puedes tener problemas porque son de los que te echan gasolina.
Son así de arrebatados. ¿Quieres que incendiemos este pueblo? Jesús le dijo, no, no hemos venido a perder las almas, sino a rescatarlas. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué, pastor? ¿Por qué escogió gente tan complicada? Es que lo que el Señor va a hacer es, o sea, no hay gente mejor que esta. La generalidad de la humanidad siempre será complicada, difícil, siempre. Jesús no los escoge por lo que son, sino por lo que van a llegar a ser. Ese es el asunto. Porque si escogemos por lo que son, no los escogeríamos a ninguno. Pero si los escogemos en visión de lo que vamos a hacer con ellos y hasta dónde los vamos a llevar, la elección fue perfecta, totalmente perfecta. Entonces Pedro, y con toda esa forma de ser, era el perfecto hombre para ser la roca de la iglesia, el hombre que iba a ponerle fundamento a la obra. Y todos estos hombres que fueron escogidos por el Señor, menos Judas Iscariote, todos ellos imitaron a su Señor y todos murieron violentamente por causa del Evangelio. Todos, solo Juan quedó hasta la ancianidad. Por eso escribe el libro del Apocalipsis siendo ya muy anciano. Entonces, en este transitar de más o menos 2 años que tuvo Jesús con ellos, no los 3 años completos, menos de 3 años, estos hombres a veces le generaban ciertos problemitas a Jesús, ciertas situaciones. Todas estas situaciones el maestro las utilizaba muy bien para darles lecciones. Jesús era así, te voy a contar. Jesús te enseñaba teología bíblica con cosas del campo, con las cosas del cielo, con las aves, por ejemplo, con el sembrador, con el árbol plantado junto a corrientes de aguas, con las ovejitas que eran pastoreadas por un pastor. Jesús te enseñaba teología hablando de estas cosas, de los elementos que los rodeaban. De eso. Y el propósito de enseñarles a ellos era cambiarlos. Porque la enseñanza, el propósito es equiparte para que seas mejor. ¿Me entiendes? Mejor. Bueno, estos señores no eran eruditos, ellos eran galileos. Galileos son gente del norte, de la región norte, que es Galilea, y son gente pueblerina, son gente del campo, son gente normalmente sencilla. Los del sur, los de Judea, ellos son gente de mayor cultura hebrea, son más radicales, son más religiosos. Ya, los del sur, ellos siempre miran con menosprecio a los del norte. Dicen, estos galileos. Ya, el Señor no escogió ninguno de Judea, todos eran de Galilea. Entonces el Señor se fue a escoger gente muy complicada. Pero los iba a cambiar, para lo cual Él utilizó este ministerio de la enseñanza. Okay. Cada circunstancia era una lección. Bien, aquí en el capítulo 18 tenemos una circunstancia muy especial, en la que los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 1. Esa fue la pregunta que le hicieron. Pero el texto de Mateo es un texto abreviado con respecto a esta circunstancia. Más amplificado lo tiene Lucas. ¿Ok? Vamos a Lucas, vamos a saltar. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 9. Vamos a ver más o menos, digamos, el antecedente de esto. Lucas 9. Versículo 46 dice, Lucas 9, 46, entonces
entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Bueno, regresamos a Mateo. Vámonos a Mateo. Mateo 18. Lo que pasa es que Mateo, como abrevia la descripción del hecho, no nos dice que lo que hubo entre los discípulos fue una discusión. O sea, los discípulos de Jesús estaban discutiendo aparte. La discusión tenía como origen el hecho de una pretensión, de una ambición que ellos tenían. La ambición de quién de ellos sería mayor en el reino de los cielos. Interesante, mayor en el reino de los cielos. Ahora, todos nosotros, así me digas y me requetejures de que no es así, todos nosotros tenemos pretensiones y ambiciones de ser mayores, más grandes, mejores, más inteligentes, más bellos o más bellas, más algo que los demás. Y buscamos algunos elementos o los añadimos a nuestra vida justamente para reforzar esta ambición. Adornamos nuestra vida, compramos cosas muy exquisitas y lo publicamos, ¿no? Para que todos vean de que mi vida siempre es más arriba que la tuya. En el fondo, lo que queremos es decirle a los demás, yo soy más que tú. En el trabajo hay competencia laboral, no todos estamos pensando quién va a ser llamado, promovido, quién va a ser el jefe, y cuando promueven a otro, entonces decimos, ¿a quién todavía lo ponen de jefe? Este que más inútil. Lo hemos juzgado, lo hemos condenado y con eso hemos dicho, yo soy más capaz que este y a mí no me llaman. Sí. ¿Dónde se ha visto una cosa así? ¿No? A los que saben, no nos llaman. Bueno, y la sociedad se construye en base a eso, a la ambición de tener y poseer para demostrar que eres más que otros. Porque tenemos el concepto equivocado, nuestra regla está al revés. Nosotros pensamos que ser pequeños y humildes y sencillos, no, tiene que ser grande, ¿ya? Fuerte, poderoso, que tenga cosas que lo hagan más que los demás. Y bueno, acá tenemos una situación propia de lo que esta gente esperaba. Le voy a decir qué cosa es lo que esperaba. ¿Les digo qué es lo que esperaban, hermanos? Bueno, sí, si no desean, no les digo nada. Pues. A ver, Jesús les hablaba acerca del reino de los cielos que está viniendo. Ok. Juan el Bautista anunció que ya venía el reino y el rey. Ok. Desde el Antiguo Testamento se hablaba acerca de la venida del reino de Dios. Listo. Cuando llegó Jesús, estos discípulos reconocieron que Jesús es el Mesías, el rey de este reino. Entonces, el reino ya llegó, dijo Jesús. Ellos empezaron a usar la calculadora de acá, dijeron, ya llegó. O sea que ya prontito, el Señor se va a poner la correa y va a empezar a organizar a todo Israel. Y todo Israel va a levantarse como en tiempos del rey David y vamos a salir a pelear y vamos a votar a los romanos. Vamos a votar a todos los romanos que hay en Judea, en Galilea y en toda la región. Y después vamos a salir y los vamos a votar, vamos a ir hasta Roma y vamos a tumbar esa ciudad de pecado. ¿Y quién va a ser el rey de todo? El Mesías. El reino mesiánico. Todos ellos pensaban que así iba a suceder. Y Jesús no les había dicho eso. El reino de los cielos no es físico, es espiritual. Una vez que en lo espiritual el reino de los cielos se consolide y se realicen y se lleven a cabo todas las cosas, recién podrá ser físico, terrenal. O sea, hoy el reino de los cielos está acá, pero el rey del cielo todavía no ha llegado. Cuando el rey del cielo llegue acá, entonces todo el reino celestial se unirá con el reino de Jesucristo en la tierra y se hará uno solo. Eso se llama la segunda venida de Cristo.
que como dice la Biblia, señales hay de que está cercana su venida. Yo leía un artículo en internet que decía que estamos en un clima apocalíptico. ¿Cómo le sirven a estas personas estas terminologías bíblicas para describir cosas que son alteraciones de lo normal? Vamos a tener un verano, se acerca un verano de 6 meses. O sea, prepárense, hermanos, que nos vamos a sancochar otros 6 meses más, a 30 y tantos grados. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto una cosa así? Es que estamos entrando en una etapa donde lo climatológico se salió de su curso. Algunos dicen que eso es normal. Desde 1600 y pico hemos tenido como 80 niños registrados. En 1500 y pico vino un super niño que se consideró casi un diluvio. En la costa norte, todo se inundó, todo, y la gente murió, porque llovió como 2 meses seguidos y no resistió nada. Y cuando terminó de llover, la plaga destruyó todo lo que quedó. Tú lo único que veías eran miles de gallinazos volando por el cielo, comiendo cadáveres de gente, de animales. Y después de que se secó, vino una peste de ratones y de langostas que se comieron todo lo que quedó. Si tú hubieras vivido en ese tiempo, hubieras dicho, hoy es el fin del mundo. Pero no lo fue, porque todavía va a ser. Eso es una nada todavía. Es un pequeño dolor de parto. El parto todavía viene, hermanos. ¿Ok? Y no sé por qué me salí del tema. Sí, el clima. Pero no importa, entremos por esta esquina. Entonces, los discípulos, gente muy complicada, gente muy difícil, esperaban un reino físico. En un reino físico, el rey es Jesús. Bien, ¿quiénes serán sus generales, sus ministros? ¿Quiénes? Yo quiero ser ministro de Economía. Judas quería ser ministro de Economía. El ladrón quería ser ministro de Economía. Ya desde ese tiempo las cosas eran igualitas que este tiempo. Yo quiero ser ministro de Economía, quiero tener la bolsa, quiero ser ministro de Economía. El otro día yo quiero ser ministro de tal, y así. Ambicionaban puestos. Decían, pero ¿quién va a estar a su derecha y a su izquierda? ¿Quiénes van a ser los más íntimos del Señor? ¿Ha visto ahora en estos últimos acontecimientos políticos cómo la gente ha pagado dinero para estar cerca del gobierno? O sea, la gente ha metido dinero para estar cerca. ¿Por qué? ¿Porque son buena gente? ¿Porque les sobra el dinero y quieren regalarlo? No, porque todos ambicionaban. Porque a todos se les fue la codicia. Pensaron que la podían hacer fácil. Estos señores tienen el mismo problema. Tenían codicias, ambiciones y peleaban. Según Lucas dice que en el camino disputaban. ¿Quién iba a ser mayor en el reino de los cielos? Y Jesús sabía que ellos estaban peleando por un puesto en el reino de los cielos. Y llegando a la casa, dice, ¿qué cosas conversaban ustedes en el camino? Porque él sabía perfectamente qué conversaban, pero quiere que ellos se lo digan. Y ellos le dicen, maestro, queríamos saber en tu reino quién de nosotros va a ser mayor. ¿Qué es lo que nos dice aquí Mateo? Ellos van y le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La pretensión y la ambición de ser grande. Bien, ahora viene la respuesta de Jesús. Versículo 2. Mateo 18:2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Bien, en muchas escenas de los evangelios nunca faltan los niños alrededor de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente siempre andaba con sus niños.
Y cuando Jesús enseñaba, entraba a un sitio, iba a un pueblo, una aldea, la gente salía y llevaban a sus niños. Cuando Jesús enseñaba, siempre había mujeres, hombres, niños. En esta ocasión, Jesús está con sus discípulos y habría otra gente y nunca faltaban los niños. Y cuando le preguntan acerca de quién es el mayor, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llama a un niño. Niño, ven. Y el chiquitín se acercó y el maestro lo puso en medio de ellos, que literalmente significa que ellos habían formado como una media luna y el maestro lo pone al medio. Todos mirando, ¿viste? Y el chiquito ahí y Jesús a su lado. Y dice el Señor, versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tal declaración, por Dios? ¿Ah? No entró a explicar cuestiones muy rimbombantes, muy complicadas, muy así enredadas. No. Él se fue de frente al mejor ejemplo que ellos podían entender. Llamó a un niño, nene, ven, y lo puso en medio de ellos. Si no se vuelven y se hacen como un niño, no pueden entrar, ni siquiera entrar al reino de los cielos. Menos ser grande en el reino de los cielos. Volverse como un niño. ¿Cómo es volverse y hacerse como un niño? Es imposible pensar que Jesús está hablando en términos naturales, que no les voy a decir cuántos años tengo, que yo me vuelva un niño. ¿Cómo sería que me vuelva un niño? Tendría que retroceder en el tiempo. Hasta 1960 y tantos. ¿Ah? Yo tengo una foto con mi hermano el mellizo, tengo un hermano mellizo, que ustedes no conocen, que está en Bolivia, es cristiano también, buen cristiano, en que yo era niño y vivíamos aquí en La Victoria, en Manco Cápac. Entonces, yo era muy diferente a mi hermano, ¿ya? Yo era el que hacía los berrinches, yo era el Pedro, ¿ya? Entonces yo quería mis zapatos nuevos y no me compraron mis zapatos nuevos y tenían que llevarnos para tomarnos una foto en un fotoestudio que quedaba en Manco Cápac. Pero yo hice tal berrinche. No sé si mi mamá me dio una tanda, pero finalmente terminamos en la zapatería de más allá y me compraron mis zapatitos. Entonces, en la foto yo aparezco pues lindo y radiante porque estoy con mis zapatitos. ¿Ya? Si no me los compraban, yo estaba con una cara endemoniado seguramente ahí. Ángel, sonríe. No quiero. Sonríe. Bueno, esa clase de niño no cae en el ejemplo. Porque este niño que yo les refiero ya es un niño que perdió ciertas características a las que Jesús se refería. Bien. En Israel, la crianza de los niños era todo un tema, porque si uno quiere preservar la fe y la cultura y la nación, tienes que saber enseñar a los niños. Decían los especialistas, para cambiar nuestra sociedad tenemos que formar a los maestros de la siguiente generación, es decir, necesitamos unos 50 años. Con una norma, con una ley no se cambia un país. Tienes que enseñarle a la gente. Puedes dictar medidas de emergencia, pero transformar una sociedad, bueno,
Entonces, en Israel a los niños se les educaba en la casa, no en los colegios, porque no existían colegios. Toda la educación era en la casa. Y para eso el papá y la mamá asumían la responsabilidad de educar a ese niño en la fe de Israel. Para lo cual desarrollaban toda una dinámica de hablarle todo el tiempo, de día y de tarde y de noche, al acostarse y al levantarse, acerca de la fe de Israel. Todo el tiempo. Obviamente esos niños no tenían la influencia que nuestros niños tienen hoy, no tenían pues los medios tecnológicos, por lo tanto no había un bombardeo continuo y constante y frecuente de cosas extrañas, no. Eran niños que vivían desarrollando temor a las cosas de Dios, no miedos, así fobias, no, sino respeto y honra, que es lo que no hay en nuestros niños. Hay algunos sí. Yo tengo unos chiquitos acá que cuando yo digo, vieran ustedes, aunque no me crean, hermanos, cómo corren y me abrazan. Pastor. Para ellos, yo no sé en qué me he convertido, pero me quieren. Mientras que otro me mira de lejos así. Hay unas chiquitas que son bien tiernas, hay unas que son unas viejitas en pequeño y te hablan con sencillez. Lindas. Bien. El tema allí, lo que tú estás viendo es la influencia de quienes lo crían y lo encaminan. ¿Ok? En Israel eso era importante. Por eso que Timoteo, cuando usted lee el libro de Hechos y encuentra el pasaje donde Pablo encuentra a Timoteo, Timoteo, siendo ya un chico de 17, 18 años, era un hombre formado a la fe de la abuela y de su madre. Y desde pequeño este chico había aprendido las Sagradas Escrituras. Timoteo era un campeón en la fe. Nosotros tenemos un problema grave con nuestros adolescentes, porque de niños no los formamos, los deformamos. Interesante, el otro día escuchaba a un psicólogo decir de que, y lo sabemos todos, de que, bueno, en resumen, nosotros criamos mal a los hijos. Quizás a nosotros nos hayan criado mal. Por ejemplo, nunca dejamos que el chico madure su inteligencia, especialmente los que son sobreprotectores, las mamás sobreprotectoras. ¿Ya? Vestimos al niño cuando el niño ya se tiene que vestir, le amarramos los zapatos cuando él ya tiene que amarrarse los zapatos, los bañamos cuando ellos ya se tienen que bañar, les damos de comer cuando ellos ya tienen que comer. Hay cosas que el niño tiene que empezar a hacer y cosas que le van a permitir a él desarrollar su inteligencia. Porque para él desarrollar la inteligencia no es aprender álgebra y geometría, porque tiene 2, 3 años. Al niño hay que enseñarle a desarrollar cosas en su vida que tiene que ver con su persona. Porque si tú no lo llevas por ese camino, él siempre va a pensar que tú le tienes que resolver todos los problemas y que él merece que todos le hagan todo porque él es él. Y terminan siendo personas muy engreídas, muy manipuladoras. Y hacen dramas. ¿Por qué? Porque piensan que ellos merecen todo. Especialmente si son hombres, han sido tan sobreprotegidos por sus mamás que se ven en un problema en su vida adulta. Bueno, estos judíos no criaban así. Los que criaban así se metían en problemas con la sociedad, porque los judíos eran muy estrictos. Por eso se hablaba de la vara. La vara es para el muchacho, decían. Corrige a tu hijo temprano y librará su alma de la muerte. Contaba un hermano que su abuelita había confundido el versículo y todas las mañanas destapaba, agarraba la correa y le pegaba al pobre niño. Entonces le preguntaban que por qué hacía eso y ella decía, porque dice la Biblia, corrige a tu hijo temprano. Y temprano es en la mañana, no hermanita,
No se refiere que todos los días vayas y lo destapes y le pegues temprano en la mañana, no, sino que en la temprana etapa de la vida, ahí es cuando tienes que hacer las correcciones. Entonces, estos niños de acá eran niños caracterizados por ese tipo de crianza. Eran niños obedientes, sujetos, sencillos, humildes y desarrollaban confianza. Y Jesús agarró al niño y lo puso y le dijo, tienes que ser como este niño. No inmaduro, no. No es que tienes que ser con infantilismos, no. Sino que tienes que desarrollar las características que identifican a este niño. Su humildad, su sencillez, su confianza. Ahí estaba el niño sonriéndoles a todos. Y todos con el ceño fruncido mirando al niño. Ese niño les dio la lección a estos adultos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Vuélvete como un niño. Está diciendo, debes de desarrollar humildad. ¿Qué más? ¿Cuál? Sencillez, confianza. Claro. Los chicos que son perfeccionados en esto son adultos equilibrados y sanos, totalmente. Entonces, ¿cómo nos volvemos? Aquí viene el concepto de la conversión. Miren, mis queridos hermanos, todos los que entren al reino de los cielos van a ser grandes. Hay que entrar. Pero para entrar al reino de los cielos, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que convertirte. Y conversión significa transformación interior de todo tu ser en una obra que solo Dios hace, que se llama regeneración o nuevo nacimiento. Solo lo hace Dios, no lo hacemos los hombres. Y para iniciar esa transformación, tenemos que hacer algo que es lo más difícil para toda persona mayor como nosotros: humillación. Solo el que se humilla es el que será exaltado. Todo aquel que se exalte será humillado. Los niños de ese tiempo les caracterizaba la humildad. La humildad. Porque el niño rebelde le caía inmediatamente. No le daban tiempo a que se aferre la soberbia, la dureza, el conflicto. Pégame pues. Cállate la boca, a ver, dame pues. ¿No han visto esas casas donde hay alguno de los hijos que se agarra con el padre? Y desde niño se agarra con el padre y se grita con el papá y le falta el respeto. En mi experiencia personal, nunca me he ido de boca con mi papá. Nunca. Porque a mí me enseñaron a tratar con mucho respeto a mi papá. Y a pesar de sus limitaciones, para mí fue un hombre extraordinario. Extraordinario. No era violento, no era grosero, no era duro. Él comía todo lo que mi mamá le ponía en la mesa. Y siempre estaba agradecido y contento. Era sabio, muy sabio. Y era mi consejero. A veces los visitaba a su casa y me decía, hijo, ven, estás haciendo mal esto. Y mi mamá le decía, cállate, déjalo, él sabrá. Es que no sabe, pues hija, no sabe, y hay que aconsejarlo. Él era así, de los que aconsejaban. Hay que respetar a los papás. Eso se enseña y se aprende. Y los hijos tenemos que aprender para luego como padres enseñar.
En la conversión que habla Jesús, la persona, puede ser un adulto, experimenta en el Señor un toque interno de su corazón que lo lleva a una condición de sencillez y humildad que no debe de perder, que debe de mantener y perfeccionar. Eso es hacerse como un niño. Que no se enoja así nomás, no. Airaos, dice Pablo, sí, airaos, pero no pequéis. Que no habla, no es violento, ¿ok? Que no se queda estancado en situaciones de maldad o de pecado. Pero en este tiempo pues los chicos entran a una vida ya muy pecaminosa desde muy temprana edad. Entonces ellos van perfeccionando esto en su vida. Ya no hay forma de corregir. Y como la mayoría de los padres casi ya no están presentes en la crianza de sus hijos, especialmente los varones, entonces, nada, el niño crece sin disciplina, ¿no? ¿Cuán importante, miren, cuán importante es para los hijos de un hogar la presencia del padre? Ustedes no se han imaginado, ni se imaginan cómo es esto. Es sumamente importante. Los hijos que crecen con padres ausentes, así estén físicamente presentes, es todo un problema. Porque el chico no madura. Necesita un papá presente. Entonces la relación padre-hijo es muy importante. Desde que el niño es chiquito, el papá tiene que jugar con el niño. Vamos a jugar pelota, hijo. Jugamos pelota, jugamos así. El papá está presente. No lo cuidará como la mamá, porque quizás el papá tenga que salir, pero él no puede evadir su responsabilidad de cuidar, porque él es un modelo. Todo niño necesita un modelo. Yo pregunto, ¿quién fue el modelo de tu hijo? ¿O quién es el modelo de tus hijos? ¿Quiénes son? ¿A quién quieren copiar ellos? ¿A quién han copiado? Hoy en día ese es un gran problema. Por eso los chicos tienen problemas de socialización porque viven aislados por el celular. Se aíslan, su mundo está acá. Antes, en nuestras épocas, televisión, ¿cuántos televisores habían en la casa? Uno, porque no era barato. ¿Y dónde quedaba? En el centro de la sala. Y si queríamos ver, todos teníamos que estar de acuerdo para ver, porque solo se podía ver un programa. Entonces estaban papá, mamá, todos, hijos, todos sentados, todos viendo el mismo programa. Entonces ahí abundaban los famosos programas familiares. No habían programas para adultos. Muy temprano en la mañana para los niños, los dibujitos animados, pues no, que uno esperaba ansiosa a qué horas inicia la transmisión para ver Don Gato y su pandilla, Leoncio, León y Tristón o Tartañán, la tortuga Tartañán. Ok. Hoy no. Hoy el mundo de cada uno ya se ha personalizado hasta el punto que el niño ya se volvió en un ser complicado. Bueno, volviendo al tema de la conversión, Jesús planteó a los hombres adultos que si quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que convertirse y ser como niños en cuanto a la inocencia, a la humildad y a la confianza. Son cositas que así nomás tú no las desarrollas. No. En absoluto. Necesitas una experiencia interior. Si tardas en obtenerla, en realizarla, tu vida se sigue haciendo más complicada porque te vas haciendo más mayorcito. Apenas tienes la oportunidad de hacerla, debes de hacerla. Porque si no, no hay grandeza en la vida. Versículo 4 dice, así que cualquiera que se humilla como este niño, hay que humillarse, ¿ve? El camino es la humillación. Cualquiera que se humilla como este niño. ¿Y cómo fue que se humilló el niño? Jesús lo llamó, le dijo, niño, ven. ¿Qué hizo el niño? Vino,
Si me dicen, hermano, vaya, haga esto. Usted hágalo. ¿Yo por qué voy a hacer? ¿Qué se ha creído este? No, ya se nos complica la vida. Nos cuesta a nosotros recibir instrucción, recibir dirección o ser enseñados. No, ya nosotros somos adultos. No, ya difícil que nos enseñen. Mentira. Después que conoces a Cristo, todo en tu vida es enseñanza, 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 enseñanza. Tienes que aprender. El día que detienes la enseñanza en tu vida, empiezas a retroceder. ¿No ve que tenemos otra fuente que anda influenciando constantemente? La enseñanza del mundo es constante, constante, todo el tiempo. Desde que ves un noticiero ya hay información que en muchos casos no es de Dios y está entrando en tu cabeza. Bueno, pues. Hay papás que, por ejemplo, llaman a sus hijos con los nombres de sus héroes. Vayan a RENIEC y a ver, busquen cuántos peruanitos se llaman Messi, se llaman Cristiano o Ronaldo Pérez. No, perdón, no hay ningún Pérez, están afuera. Ronaldo tal. Dice, ¿por qué le ponen esos nombres? Qué curioso. Y algunos papás hasta diseñan las carreras de sus hijos, pero son carreras de la gloria que otros tienen, pero que sus hijos no van a tener. No. El destino de un niño, el padre no lo debe de buscar en el mundo, lo tiene que buscar en Dios. Cuando viene un niño y te dicen a ti, Señor, su bebé está en la sala de niños, puede usted verlo, y tú vas y detrás del vidrio miras al niño, te preguntas, y al final de cuentas, ¿qué cosa será en la vida? Bueno, no sé, pregúntale al Señor, determínalo ya. ¿Qué quieres que sea? Les enseñábamos a los hermanos en el retiro, el niño no es una hoja en blanco en la cual tú tienes que escribir. Todos los bebitos ya vienen escritos, ya tienen un código que viene por nacimiento, se llama pecado. Pecado. Se desarrollará en la medida que tú como padre lo prepares, lo condiciones. Por ejemplo, los hombres de Dios, muchos de ellos, ¿no?, fueron llevados por el camino de la piedad. Timoteo es el caso más, digamos, notorio, ¿no? Pero el caso del Señor Jesús, 12 años, lo leímos en el primer turno, 12 años. 12 años fueron a Jerusalén sus padres para celebrar la fiesta religiosa. Como ellos estaban en Nazaret de Galilea y había que ir hasta Jerusalén, entonces no solamente iban ellos, sino muchas familias de Nazaret y de los alrededores iban hacia Jerusalén, formaban caravanas, y la caravana de Galilea venía un montón de gente y llegaban hasta Jerusalén. Allí se daba todo el asunto y cuando terminaban, toda la caravana se regresaba. Entonces en la caravana iban adultos y niños, como todos eran familias y amigos, iban seguros. Pero resulta que cuando regresaron, pasando un día, María buscó a Jesús y no lo encontró. Lo buscó en la caravana, no lo encontró, y le dice a José, oye, Jesús no está. ¿Cómo no está? Y lo buscaron entre los amigos y parientes que iban en la caravana y dijeron, no lo hemos visto. No lo hemos visto, no está acá, no está. Si no está acá, ¿dónde está? Se nos quedó en Jerusalén. Entonces José y María se van a Jerusalén de retorno a buscar. Se pasaron 3 días buscándolo en Jerusalén. Ni que fuera pues Lima, ¿no? Y nunca pensaron en buscarlo en el templo. Lo buscaban en los barrios, junto aquí, junto allá, por allá, por aquí, donde juegan los niños, donde andan, por aquí. Hasta que del tercer día se animaron y fueron al templo. Y cuando entraron en el templo, encontraron a Jesús. ¿Cómo estaba Jesús, hermanos? Le voy a decir cómo estaba Jesús. ¿Quieren saber cómo estaba Jesús?
Levanten la mano los que quieren, se los voy a decir. Él estaba sentado. Y alrededor de él, los maestros y doctores de la ley. Todos así. Ser un doctor de la ley, le voy a decir qué es ser un doctor de la ley en ese tiempo. Un doctor de la ley era un niño cuyo padre había sido normalmente fariseo, escriba o doctor de la ley. Introduce al niño a un estudio intensivo de las escrituras y de la teología judía. Y toda su vida, este niño, joven y adulto se la pasa en los temas de la enseñanza y la interpretación rabínica. Por eso se llaman los doctores de la ley. Maestros como esos, fuera de ellos no encontrabas tú. Eran expertos, conocedores, cultísimos. Esos se aprendían de memoria textos completos de las escrituras. Ya. Un maestro en tiempos de Jesús enseñaba así. Bien, yo soy hermano, nosotros allá es un aula de clase, todos allá. Yo le digo, hermanos, hoy vamos a ver la lección del Espíritu Santo, ¿ok? Espíritu Santo. Todos agarran su papelito ya no Espíritu. Muy bien, vamos a partir con el texto tal, así, las definiciones, los antecedentes, luego viene la Naya, así, ya. Pastor, son las 9:30. Listo, hermanos, terminamos. Entonces damos gracias, Señor Padre, gracias por todo. Bendiciones, chao, todo se va. Ya. Así lo enseñaban ellos. Ellos enseñaban así. El maestro se sentaba y todos los alumnos alrededor de él. Y el maestro empezaba y preguntaba, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? La enseñanza rabínica era con preguntas y respuestas, y a través de las preguntas y respuestas el maestro iba llevando a sus alumnos al correcto entendimiento hasta que él sacaba la conclusión. Entonces enseñaba así a todos los discípulos. Cuando llegó María y José al templo, Jesús estaba sentado con los doctores de la ley, preguntándoles y oyendo sus respuestas, y todos esos señores estaban maravillados y asombrados de la sabiduría de este muchacho, de la inteligencia de este muchacho. Inteligencia ahí significa la capacidad de percibir. La percepción de Jesús a los 12 años era extraordinariamente maravillosa. No vaya a pensar que es porque él era el Hijo de Dios, es porque estamos viendo al Jesús humano, porque él fue hecho por sus padres para ser un hombre de Dios. Por eso te digo, cuando ves a tu niño, ¿qué cosa piensas de él, a tu niña? ¿Que va a ser un hombre de Dios o va a ser una piedra en el camino? Porque a las piedras en el camino hay que sacarlas. Los hombres de Dios, ellos van. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser un hombre que dé problemas a la sociedad? ¿Que dé problemas a su familia? ¿Qué va a hacer este chico? Es hermoso, es lindo el niño, pero ¿qué va a hacer de él? ¿Qué futuro le...? Entonces dicen, ay, que la suerte haga que este niño sea un... No existe eso de la suerte. ¿Ah? Pastor, aquí le traigo a nuestro niño para que ore, para que Dios lo haga un hombre de Dios. Yo no lo voy a hacer, hermano. Usted lo tiene que hacer. ¿Usted cree que con una oración cambiamos el destino de este mundo, así de este niño? Así usted no esté presente, así usted lo lleve al mundo y usted le muestre cosas malas. No. Se forman los niños o se deforman. Activas el pecado que está en él o lo corriges. ¿Cómo haces? Jesús tuvo la extraordinaria enseñanza de dos personas. María, mujer en la cual Dios se agradó y determinó que sea la madre del Salvador. Bendita ella entre todas las mujeres. José, varón justo, un hombre excelente. Tener como padres a José y María fue una bendición. Bien, no los tuvimos nosotros, posiblemente. Pero ahora que eres, tienes que serlo. ¿Tienes niños todavía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así?
Algunos dicen, no, ya mis hijos son viejos, pastor. Sí, quizás más difícil, ¿no? Enderezar un árbol torcido. Mejor es cuando es plantita. Pero se pueden hacer cosas todavía, porque Dios puede hacer algo. Pero ese es el valor de la crianza, de los niños. Y hay que transformar al niño, así sea muy chiquito, muy lindo, en un hombre de Dios. Eso solo lo hace Dios, a través de la fe de sus padres. En este caso, la demanda que Jesús les hace a los discípulos es que ellos experimenten esa transformación y se vuelvan como niños. Y así como niños, con sencillez y humildad y confianza, entren a la vida de ser grandes, a la grandeza. Si no, es orgullo, nos come el orgullo, nos come la ambición, nos come la codicia, nos come la enemistad, nos come todo lo que tú quieras, todos los defectos. Nos llenamos de eso, nos mosqueamos de eso. Terrible. ¿O no? ¿O somos sencillos? Ahí es donde tenemos que escoger qué camino vamos a seguir. Porque finalmente Dios nos creó para ser grandes en el reino de los cielos. Tenemos que alcanzar esa grandeza a través de la conversión. Hay que conocer al Señor, hermanos, y conocerle bien, personalmente. Cerremos nuestros ojos, por favor.